Buen día chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la ley del octeto. Para ello vamos a poner en práctica el tema visto en la clase anterior acerca de la fórmula de Lewis. Recordemos entonces que Lewis es quien propone que los electrones de la última capa u orbital, al momento de escribirlos, ¿sí?, se los puede representar con un punto, un asterisco o un guión. Entonces, les voy a recordar un poquito de lo que vimos la clase pasada. Un ejemplo, voy a coger en este momento el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno lo voy a escribir el nombre del elemento y ahora voy a escribir el símbolo químico, es la letra N. Si me piden que represente con fórmula de Lewis los electrones que éste presenta en la última capa, tengo que observar a qué grupo o familia pertenece y se encuentra aquí en la parte superior, ¿sí?, de la columna en la que se encuentra el elemento, y el número me da en números romanos. Entonces, el nitrógeno pertenece a la familia 5A, por lo tanto recuerden que este va a tener 5 electrones en la última capa. Si yo grafico los 5 electrones, quedarían de esta manera, ¿sí? Lo voy a hacer con asteriscos y lo voy a hacer de forma equitativa, ¿sí? Lo puedo graficar así, de esta manera. Y ya queda graficado el nitrógeno con fórmula de Lewis. Ahora sí, hecho este recuento, vamos a ver la ley del octeto. ¿Qué es la ley del octeto? Está propuesta por el físico-químico Gilbert Newton Lewis en el año 1919. La propone Lewis porque se basa directamente en la estructura que él presenta, ¿sí?, en la fórmula de Lewis. Ahora, ¿qué es la ley del octeto? Nos dice que esta ley la cumplen aquellos elementos que van a presentar 8 electrones en su última capa o en su último orbital, y por eso se dice que estos van a ser estables. Entonces, si observamos a todos los elementos químicos que tenemos en la tabla periódica, recordemos que el grupo, en este caso 8A, que son los gases nobles, vienen a ser los únicos que presentan, en este caso, ¿sí?, recuerden, de la familia 8A, van a tener 8 electrones en su última capa. ¿Por qué se debe esto? Se debe a que estos elementos químicos, como lo son el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón, que son los gases nobles, van a tener en su último orbital 8 electrones, ¿sí? Por eso estos elementos no se unen con otros elementos químicos para formar compuestos. Siempre los vamos a encontrar en forma de gas y los vamos a encontrar solos, ¿sí? A excepción de ¿quién? Del helio. ¿Por qué el helio no cumple con esta regla? Si yo tomo los datos y usted hace lo que era distribución electrónica, el helio viene a ser el primer elemento que se encuentra justamente en el grupo 8A, ¿sí? Si yo tomo este elemento, voy a coger el nombre, saquemos el símbolo químico, recordemos un poquito lo que ya veníamos haciendo. Z, que es el número atómico, es el número 2. Entonces, si yo grafico directamente los orbitales también que tienen, recordemos que los orbitales los veía con los periodos. Este está en el periodo 1, ¿sí? Y también recuerden que el número atómico venía a dar el número de protones y el número de electrones, ¿sí? Entonces también voy a tener cargas positivas 2 y cargas negativas 2. Si yo grafico el helio, es decir, grafico el núcleo y grafico cuántos orbitales tiene, era con el periodo, solamente va a tener un orbital que es del nivel K. Si ustedes van recordando que esto ya vimos, ¿sí? Los protones, que son las cargas positivas, estaban en el núcleo, y los electrones, que eran las cargas negativas, se van a encontrar en esta parte, en el orbital. Total va a tener 2 electrones, ¿sí? Porque el número atómico nos indica también el número total de electrones. Por lo tanto, este helio no va a poder llegar a tener 8 electrones porque justamente ya con 2 electrones él sigue siendo un gas completo, ¿sí? Solo este. Todos los demás gases nobles en su última capa o orbital van a tener 8 electrones y por ello no se combinan
con ningún otro elemento. Pero les comento que puede suceder. Hay elementos químicos, ¿sí?, que necesitan combinarse para formar compuestos. Por ejemplo, uno que ustedes ya conocen, ¿sí?, viene a ser, en este caso, la sal de mesa, ¿sí?, el cloruro de sodio. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos al sodio y tenemos al cloro. Para poder desarrollar la ley del octeto con la fórmula de Lewis, primero voy a tener la fórmula. Yo observo, tengo en este caso el sodio y tengo el cloro. Los voy a pasar acá, ¿sí? ¿Para qué? Para sacar la información que necesito. Y voy a verificar a qué grupo o familia pertenece para saber el número de electrones de su última capa. Entonces, lo busco al sodio. El sodio se encuentra en esta columna, ¿sí?, de lo que viene a ser metales alcalinos, ¿sí? Y justamente pertenece al grupo familia 1A, ¿ya? Entonces, al pertenecer al grupo o familia 1A, recuerden que va a tener un electrón en su última capa. Ahora, voy a buscar al cloro. El cloro se encuentra justamente en esta columna de los halógenos, es un no metal, pero está en la familia 7A, ¿sí? Entonces cojo el dato en números romanos y está en la familia 7A. Por lo tanto, voy a tener 7 electrones en mi última capa. Como me indica aquí en mi fórmula que solo tengo un átomo de sodio y un átomo de cloro, es las veces que voy a dibujar o graficar el elemento. Solo voy a tener un sodio y voy a tener un cloro. Entonces, lo que aquí les voy a indicar es a pintar con la fórmula de Lewis, ¿sí?, los electrones que cada uno de estos tiene, pero los tengo que diferenciar para ver cómo estos obviamente forman el octeto, ¿sí? Al cloro voy a utilizar los puntos y en este caso al sodio, lo voy a hacer con otro color, le voy a utilizar en este caso el asterisco, ¿sí? Me indica que el sodio solamente tiene un electrón, entonces le pinto aquí su electrón. Y el cloro va a tener 7. Entonces, usted mentalmente haga una cuenta en su cabecita. Si el cloro tiene 7 y el sodio tiene 1, al momento que se unen para formar la sal, ¿sí?, estos justamente van a compartir esos electrones. Entonces, miren lo que pasa. Voy a graficar aquí, bueno, pintémosle con otro color. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí, justamente como solo tengo un electrón, también le voy a pintar un electrón al cloro. ¿Qué quiere decir? Que están compartiendo justamente lo que viene a ser los electrones y completan el octeto, ¿sí? Por ejemplo, a este sodio, ¿cuántos electrones le faltaban para completar el octeto? Los 7. ¿Y quién le aporta los 7? En este caso, el cloro. Y el cloro ya tenía 7 y le falta 1 para justamente completar el octeto, ¿sí? Entonces se han unido y yo puedo decir que el cloro y el sodio se unen por este enlace que viene a ser la representación de los electrones que tienen en su última capa y han formado el cloruro de sodio. Ya no se encuentran individuales como elementos, sino que ya formaron este compuesto que se llama cloruro de sodio mediante la compartición, ¿sí?, de lo que vendría a ser los electrones, ¿ya? Ahora sí, entonces, este viene a ser un ejemplo. Otro ejemplo, ¿sí?, básico que podemos tener va a ser el gas que encontramos, por ejemplo, en la atmósfera, el dióxido de carbono, ¿sí? Cojo entonces la información, tengo aquí el carbono y tengo el oxígeno, ¿sí? El carbono, ¿de qué grupo o familia es? Entonces voy, reconozco mis elementos, se encuentra aquí justamente en esta columna y es del grupo familia 4A carbonoides. Por lo tanto, le escribo el dato y si tiene, en este 4 es del grupo familia 4A, va a tener 4 electrones en su última capa y es los que le voy a pintar con puntos, ¿sí? Y el oxígeno, ¿sí? Lo vamos a buscar al oxígeno, se encuentra justamente también en no metales en esta columna llamada anfígenos
y es de la familia o grupo 6A. Entonces, cojo el dato y ahora en números romanos escribo 6A. Por lo tanto, van a ser 6 electrones en la última capa y ahora los voy a representar con asteriscos, ¿sí? Ahora sí, observen que este ya tiene solo un carbono, se sobreentiende que está el 1, y tiene 2 oxígenos, entonces tengo que colocarlos de manera equitativa para ver cómo se realiza esta ley del octeto. Voy a colocar al carbono en la parte central y voy a colocar a los oxígenos a los lados, ¿sí? O también los puedo poner arriba y abajo, ¿sí? Pero tiene que ser de una forma equitativa. Ahora, dice que el carbono va a tener 4 electrones en su última capa, pero miren, si yo coloco los 4 electrones así, como yo quiera, van a observar qué va a pasar, ¿sí? Ya, le dibujé sus 4 electrones. Ahora, ¿cuántos electrones le va a faltar, por ejemplo, al carbono para que cumpla el octeto? Le faltan 4 más, ¿sí? Y obviamente para que sea equitativo, ¿quién le tiene que prestar o donar o regalar? ¿Sí? Va a tener que prestarle justamente este oxígeno. Entrarán 2 de este oxígeno y 2 de este otro oxígeno para que completen los 4 que le faltan. Pero vamos por el lado de estos oxígenos. Cada oxígeno va a tener 6 electrones. Ahora, en su cabecita, ¿cuántos electrones le falta a cada oxígeno para que complete los 8? Si ya tienen 6, para llegar a los 8, ¿cuánto les falta? 2, ¿sí? Entonces, yo tengo que ponerlos de forma equitativa y les voy a explicar cómo lo haría, ¿sí? Los voy a colocar 1, 2, 3, 4 y aquí voy a colocar los 2. ¿Por qué? Porque justamente este carbono también debe ponerlos de forma equitativa. Debería colocar, perdón, le voy a hacer de esta manera, ¿ya? Debería colocar sus 2 a este lado y sus 2 a este lado, ¿sí? Para que me quede de forma equitativa. Entonces, ya tengo, del carbono eran 4. Con estos 2 de acá ya tengo 6. Y con los 2 que le va a aportar este oxígeno de acá, ya tendría los 8 el carbono. Pero me faltan los oxígenos pintar sus 6 electrones, ¿sí? Miren, entonces, este oxígeno ya tiene sus 6 electrones, más los 2 que ha compartido con este carbono, completa los 8. Asimismo, de este lado de acá, este oxígeno ya tiene sus 6 electrones, le faltaban 2 y por lo tanto esos 2 le va a dar el carbono, le va a prestar. El carbono que está en la mitad ya tiene sus 4 electrones y los 4 que le faltan le dan, en este caso le prestan 2 de este lado este oxígeno y 2 de este lado, ¿sí? Esa es la ley del octeto, que permite que los elementos se combinen para formar compuestos y lleguen a formar 8 electrones. ¿Por qué? Porque solos no los llegan a completar. Por ejemplo, el carbono tiene aquí solo 4 y el oxígeno solo va a tener 6, ¿sí? Por lo tanto, no son tan estables como los gases nobles. Ahora, una información importante. Recuerden que el hidrógeno viene a ser un no metal, ¿sí? Pero este hidrógeno solo tiene un electrón y también se encuentra en el primer periodo. Por lo tanto, si yo grafico, este solo va a tener un electrón de esta manera, ¿sí? En total, y solo tiene el orbital K. Por lo tanto, máximo el número de electrones que va a llegar a tener cuando comparte con otro elemento, ¿sí? Va a ser solo 2 electrones. Entonces, les explico cómo sería. Si tengo, por ejemplo, aquí el hidrógeno con el cloro han formado ácido clorhídrico, ¿sí? El hidrógeno viene a ser de la familia 1A, por lo tanto va a tener un electrón, y el cloro va a corresponder a la columna, si ustedes observan, de los no metales, la familia 7A, ¿sí? Entonces sucede lo mismo, va a tener 7 electrones, ¿ya? Al momento que yo coloco, ¿sí?,
el hidrógeno y coloco el cloro, al cloro le voy a tener que pintar sus 7 electrones de esta manera, equitativamente, ¿sí? Y al hidrógeno solo le voy a pintar el 1 electrón que tiene, ¿ya? Por lo tanto, este máximo obviamente se observa aquí que ha formado 2, pero recuerden que el cloro con el 1 que tiene sí formaría los 8, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta eso, que el hidrógeno compartiendo va a tener 2 electrones, los 2 que están aquí, ¿sí? Siempre, ¿ya? Eso es lo que les quería explicar. Ahora, también les quiero indicar que no todos los compuestos que se han formado, en este caso, van a cumplir la ley del octeto. Hay excepciones, ¿sí? Es decir, ¿quién no cumple? Y les voy a dar ejemplos. O no cumplen con esta ley del octeto. Y son de 2 tipos, ¿sí? Entonces, les voy a explicar. Cuando no cumplen con esta ley del octeto, quiere decir que se han unido, ¿sí?, los elementos químicos, pero al momento de compartir sus electrones, o les faltan electrones para llegar a los 8 o sobrepasan los 8 electrones. Entonces, cuando, por ejemplo, nos faltan electrones, se llama octeto incompleto, ¿sí? Y un ejemplo de octeto incompleto viene a ser el compuesto que se llama el trifluoruro de boro, ¿sí? Entonces la fórmula es de esta, ¿ya? Y si yo saco la información de mi tablita para que lo observen, el boro pertenece a la familia de boroides y va a estar en el grupo familia 3A, por lo tanto tiene 3 electrones, y el flúor, recuerden que pertenece a la familia 7A, ¿sí? Y por lo tanto va a tener 7 electrones. Si yo realizo la distribución, observen, el boro, como solo tengo un boro, lo coloco en la mitad y al flúor lo voy a colocar arriba y en los lados, ¿sí? Entonces, miren, voy a pintar los electrones del boro con color azul, serían 3 puntos, los grafico así porque tengo también 3 elementos, y en este caso voy a pintar con color verde, ¿sí?, y asteriscos, los 7 electrones que tiene cada flúor. Miren, entonces aquí los voy a pintar de esta manera. Y quiero que observen algo. A este flúor ya le pinté sus 7 electrones, pero al momento que justamente está compartiendo con el boro, completa su octavo, ¿no? Es como que le presta. Ya el boro le presta el flúor. Ahora pasa lo mismo si le hago al otro flúor de acá, le dibujo sus 7 electrones y el boro de aquí también es como prestarle su electrón y ya completa sus 8. Lo mismo pasa con este flúor de acá, ¿sí?, que tiene ya sus 7 y justamente el boro le presta y completa sus 8. Pero si yo le cuento al boro cuántos llega a tener, observe, va a tener 2, 4 y 6. Por lo tanto, el boro se queda con 6 electrones y no llegó a completar los 8, ¿sí? Por eso es un octeto incompleto. Ahora, también tengo el octeto, en este caso, que se llama expansivo, ¿sí? ¿Y por qué se llama expansivo? Es todo lo contrario. Este va a sobrepasar lo que viene a ser los 8 electrones. Entonces, tengo como ejemplo aquí al hexafluoruro de azufre, ¿sí? Quiere decir que voy a tener al azufre y voy a tener al flúor. El azufre, ¿sí?, pertenece al grupo familia 6A, se encuentra dentro de esta familia 6A, 6A, ¿sí? 6 electrones, y el flúor a la familia 7A tiene 7 electrones. Miren,
Dice que solo tengo un azufre en la parte central y que voy a tener, en este caso, flúor 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A cada azufre le voy a pintar 6 electrones, ¿sí? Le voy a pintar de color verde. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos electrones son del azufre. Y a cada flúor 7 electrones que los voy a pintar con color negro y en forma de asterisco, ¿sí? Entonces, miren, los pinto, tengo aquí ya sus 7 y con el 1 que le da el azufre ya tendría el octeto. Asimismo le pasa este flúor de acá, le pinto sus 7, con el 1 que le presta el azufre ya completa los 8. Asimismo le dibujo acá sus 7, ¿sí? Y con el 1 que le presta ya tiene sus 8. Asimismo acá, aquí solo es 1, ¿no? Recuerden, ¿sí? Organícelo mejor, eso. Bueno, tengo 2, 4, 6 y unito ahí, 7, tendría ya sus 8. Aquí también le pinto sus 7, ¿sí? Y con uno que le da el azufre sus 8. Asimismo acá, miren, le dibujo sus 7 y con el 1, 8. Y asimismo el de acá. Pero miren qué sucede, ¿sí? Si yo le cuento al azufre cuántos electrones llega a tener, con este se encuentra compartiendo aquí un electrón, uno, un par y un par. Cuéntenlo. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Llegaría a tener 2 electrones, se pasa el octeto, ¿sí? Por eso se llama octeto expansivo. En estos casos no se cumple el octeto porque se llega a sobrepasar, ¿sí? Recuerden que el hidrógeno va a ser el único no metal que con 2 electrones es como haber llegado a completar sus 8, porque solamente tiene una orbital y su número atómico es 1. Espero que me hayan entendido.